¿Es mejor ser amado que temido o es mejor ser temido que amado? Esta es una pregunta que plantea Maquiavelo en su escrito conocido como El Príncipe, el cual es un obsequio para el Papa León X de la Iglesia Católica. Con este obsequio, Maquiavelo busca congraciarse con el nuevo Papa y darle las claves para mantener su poder. Maquiavelo, en su experiencia militar y como asesor político, se dedicó al estudio del arte de la guerra y cree entender lo que cualquier líder debería hacer o evitar, no solo para ganar el poder, sino para conservarlo indefinidamente. Lo ideal, según Maquiavelo, sería ser amado y temido al mismo tiempo, pero en la práctica eso es imposible, por lo que para responder el cuestionamiento inicial, a su parecer lo mejor es ser temido. Explica que ser bondadoso no retribuye, porque generalmente las personas a las que ayudaste se volverán ingratas en los tiempos difíciles. Es una forma de decir que la bondad no produce lealtad ciega. Sin embargo, para Maquiavelo, la dureza y el temor nunca se olvidan. Castigos ejemplares, ejecuciones públicas y tortura, eso es algo que la gente nunca olvidará. Pero advierte que hay que ser temido por tu pueblo, pero no odiado. Castiga y ejecuta a tus enemigos, pero recompensa la lealtad con abundancia. Si estás decidido a ser temido y también a ser odiado, deberás cuidarte de todos y no podrás confiar en nadie. Y pone como ejemplo al emperador romano Antonino, que fue asesinado por uno de sus pretorianos frente a todos. Aquel pretoriano que lo asesinó había sido constantemente hostigado y amenazado por Antonino, y fue el propio Antonino el culpable de la muerte del hermano de ese pretoriano. Para Maquiavelo, el error de Antonino fue ser cruel y odiado, y no tomar las precauciones necesarias. Cuando eres así de odiado, no puedes tener a tus enemigos tan cerca. Lo mejor es eliminarlos. Por lo tanto, el error de Antonino fue haber mantenido tan cerca a ese pretoriano y no eliminarlo antes. Si eres una persona guiada por valores éticos y morales, habrás notado que los planteamientos de Maquiavelo son inmorales. Sin embargo, desde la propia óptica del autor, refleja realmente amoralidad. Dicho de otra manera, para Maquiavelo no existe la moral. Para Maquiavelo no existe lo bueno o lo malo, solo existe el poder. Existe lo que te beneficia o lo que te perjudica en tu camino para lograr y mantener el poder. Una visión bastante utilitaria y materialista. Maquiavelo es muy importante ya que ha servido como referente político. Su mensaje suena terriblemente vigente y desalentador. ¿Cuánto político latinoamericano parece estar siendo guiado por las palabras de Maquiavelo, buscando solamente el poder y el sometimiento de su pueblo? Yo concluyo que el mensaje de Maquiavelo es negativo en los términos que la gente buena lo que desea es paz, libertad y felicidad. Claro que para un aspirante a tirano, Maquiavelo debe resultar un ser bastante iluminado.